Hola, buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Saludos a todos. Gracias a los que se conectaron. Veo que se está conectando más personas. La verdad es que estamos muy contentos porque vemos registros de más de 22 países, entonces eso nos llena de emoción y agradecemos a todos los que están participando y que están atentos de todos las charlas que publicamos y que se inscriben y participan con nosotros. Bienvenidos. Eh, pues vamos a arrancar con la sesión del día de hoy. Vamos a dar las indicaciones generales, principalmente pedirle su apoyo en silenciar el micrófono, apagar las cámaras y por favor todas las preguntas ponerlas en el mensaje en el chat para que al final de la conferencia podamos tener un orden y atender cada una de las dudas o comentarios que ustedes tengan. Y por favor, súper importante para nosotros que cualquier sugerencia o comentario nos los hagan llegar al correo. La idea es, conforme a esto, construir mucho mejores sesiones y ser mucho más eficientes. Entonces, su apoyo en general con estas indicaciones para que nuestro ponente pueda hacer mucho más efectiva su charla. Les voy a platicar cómo está la agenda para el día de hoy. Tenemos la bienvenida, que es esto que estamos dando la introducción a todos ustedes que están participando. Eh, Hablemos sobre SFP Capítulo México, su misión y sus objetivos, la presentación de nuestro ponente, que es el ingeniero Michael Alcázar Fallas. La conferencia del día de hoy es los centros de datos, tendencias en la protección contra incendio. Vamos a tener la sesión de preguntas al terminar la conferencia y bueno, ahí vamos a hacer un cierre donde queremos invitarlos a que pongan su cámara y podamos tomar una fotografía de todos los que estamos participando. Queremos dar un profundo agradecimiento a nuestros patrocinadores. La verdad es que son una pieza clave en todo lo que CFP Capítulo México está haciendo y quienes nos ayudan a poder estar teniendo todas estas conferencias, todas nuestras sesiones y a planear cada una de las actividades que tenemos en SFP Capítulo México. Alliance, SAFE, FTech, Big Taulic, FM y la revista Contra Incendio son nuestros patrocinadores y están siempre apoyando a todas las iniciativas y a todos los objetivos que tenemos SFP en Capítulo México. Nuestra misión y objetivo, como ustedes saben, el objetivo de SFP Capítulo México es fomentar el uso de la normativa nacional e internacional en la sociedad y en especialistas en protección contra incendio, la profesionalización de las personas en la ingeniería contra incendios en México y en general en todo el mundo, difundir la cultura de protección contra incendios y nuestra misión es promover el uso de las mejores prácticas de ingeniería fomentando la educación y capacitación de la seguridad contra incendios en la sociedad. Y bueno, vamos a presentar a nuestro conferencista, Michael, si nos ayudas encendiendo tu cámara. Michael Alcázar Fallas nos acompaña desde Costa Rica, Costa Rica Pura Vida, y está aquí con nosotros para compartir su experiencia. Él es ingeniero mecánico con 9 años de experiencia en el campo de protección contra incendios, con experiencia diseñando e implementando soluciones para riesgos especiales enfocado en buscar la mejor integración de los sistemas de protección contra incendio con sistemas HVAC, control de humo, protección pasiva y alarma contra incendios. Él es certificado por NICE nivel 2 en sistemas de riesgo especial. Y bueno, Michael, también agradecerte que estás aquí con nosotros, agradecer el tiempo que dedicas para el capítulo México, como ya lo estábamos conversando, esta fuerza que estamos haciendo toda Latinoamérica por profesionalizar la industria, por llevar la educación a cada uno de los ingenieros que están participando en estas sesiones. De verdad te agradecemos el dedicar este tiempo, el preparar esta presentación y todo este material educativo. Y bueno, también cederte la palabra para que tú mismo te presentes con la audiencia y nos platiques un poco de tu experiencia y de tu persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Más bien con todo gusto. Gracias
por el espacio aquí para aportar un poco al capítulo em, y a lo que es este equipo de trabajo de la SFP Latinoamérica, más que todo. Sí, bueno, ya solo hice una presentación. Gracias por la presentación, de hecho. Sobre mí un poco, soy ingeniero mecánico, acá en Costa Rica, ingeniero mecánico con énfasis en protección contra incendios, una carrera que existe acá en este país. 9 años acumulados de experiencia en protección contra incendios en su mayoría. Empecé un poco con riesgos especiales, luego me pasé al área de diseño MEP, ahí obtuve ciertas habilidades un poco más amplias, podríamos decirlo así, y ahora estoy enfocado y donde trabajo actualmente es una consultora de centros de datos, de ahí el interés y veámoslo así como enfocarnos en este tema el día de hoy. Gracias, gracias. Pues bueno, yo creo que si nos ayudas compartiendo tu Ok. presentación y te cedemos el control, y bueno, a todos los que se han estado uniendo, pues estamos por arrancar nuestra presentación. Repito, el apoyo con los micrófonos, con las cámaras y todas las preguntas en el chat para nosotros poder llevar un orden y atender a cada una de las inquietudes. Michael, aquí vamos a estar todo el equipo de SFP Capítulo México. Si necesitas asistencia en algo, aquí estamos al pendiente. Genial, muchas gracias. ¿Ok? Aquí, a ver. Disculpen que tengo que hacer un share de pantallas. Me está dando aquí un. A ver, disculpen que. Un momento. A ver cómo logro. Buen día a todos los que están conectando. Muchas gracias por estar acá. Vamos iniciando, así que estamos a tiempo. Hola, hola, bienvenidos todos. Ahí Acá estábamos viendo. estamos. Sí, Ahora listo. sí. Perfecto, Michael. Ok. Entonces, em, esto que vemos ahorita en 2021, hace ya 4 años, en marzo del 2021, de hecho, en Francia. Eso que vemos ahí es un centro de datos del cliente OVH Cloud. Ellos ofrecen servicios en la nube, pues, y sucedió lo que estamos viendo acá, un incendio. Lo curioso de este centro de datos en sí es que tiene una arquitectura, llamémosle alternativa, tiene un sistema o tenía un sistema de ventilación natural, una estrategia de ventilación natural bastante curiosa también. Y a pesar de que está en un país desarrollado como Francia, el centro de datos no tenía un sistema de rociados automáticos. Probablemente el municipio no lo pedía o no fue necesario en su momento. Y sucedió lo que vemos aquí. La razón de esto, para los que hemos estado aquí, este incendio fue bastante llamativo porque a pesar de que hay incendios en centros de datos, muchos se mantienen en secreto dado que el negocio de los centros de datos se basa en la confiabilidad y escuchar que un negocio de este tipo tiene sus problemas en temas de protección contra incendios podría generar cierto caída en su reputación. Em, en específico se dice que se consumió todo el edificio y el problema fue un fuego eléctrico, que es algo muy típico. Lo otro que resulta curioso es la ubicación del centro de datos, ¿verdad? Lo vemos aquí, acá hay un bote bombeando agua hacia el edificio, está en un puerto prácticamente el centro de datos, cosa que tal vez no es tan típica. Em, Básicamente eso es lo que vamos a cubrir hoy, riesgos de que pueden llegar a provocar temas em, relacionados a una normativa laxa o a riesgos tal vez ajenos a lo que hay dentro del edificio, inclusive. Titulamos la presentación Centros de Datos, tendencias en la protección contra incendios y tiene nuevamente mi nombre, Michael Alcázar. Objetivos de la presentación, pues identificar características propias de un centro de datos, em,
conocer principales sistemas de protección activa y pasiva, que probablemente ya muchos estén familiarizados con estos sistemas y ciertas estrategias, y qué retos nos traen los centros de datos en los últimos años. La agenda, un poco de contexto sobre centros de datos, primero que todo, luego un repaso sobre protección, tanto activa como pasiva. La energía, que es algo fundamental, por supuesto, en el tema de los centros de datos. Sostenibilidad, que también en los últimos años se han visto, se han leído y han salido noticias de que Microsoft está, por ejemplo, por abrir o volver a utilizar plantas nucleares, por ejemplo, cosas de esa naturaleza. Nuevas tecnologías y un espacio para preguntas, comentarios, discusión. Entonces, dentro de este contexto, ¿qué es un centro de datos? Esta es una definición que obtuve de Amazon, de AWS. Dice que un centro de datos es una ubicación física, o sea, lo que nosotros llamamos como nube es algo que existe, algo tangible, algo que está en alguna parte del mundo. Y lo que se almacena en estos edificios, en esta ubicación física, son máquinas de computadoras, servidores, hardware, lo que llamamos hardware típicamente. Y es todo lo que se utiliza para hacer transporte de datos o análisis de datos o la manipulación de estos datos que típicamente intercambiamos. Nosotros almacenamos información en nuestros computadores, lo subimos a una nube. Esa nube está físicamente en algún lado del mundo. Y eso es lo que es un centro de datos prácticamente. Es más que que un cuarto de servidores, por supuesto, y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo es un centro de datos? Esto es una escala grande, por supuesto, pero así se ve como un centro de datos. A simple vista podría parecer una fábrica de manufactura de dispositivos médicos, de alimentos, de otras, podría parecer una bodega de almacenamiento desde afuera, pero adentro lo que tenemos son servidores, que eso es lo que brinda el servicio típicamente estos proveedores. Em, Acá se ven varios generadores. Bueno, la azotea está bastante congestionada de equipos, algo que es típico en este tipo de industria. Y esta foto es de un centro de datos en Virginia, que es uno de los hubs de mayor importancia en Estados Unidos. Si lo veamos por dentro de manera esquemática, un centro de datos se puede ver así. El área que tenemos aquí en rojo es prácticamente el área crítica que se suele llamar. Se puede ver un centro de datos internamente como áreas críticas y áreas no críticas. Lo crítico es lo que ayuda a brindar el servicio, lo no crítico es lo que le da oficinas, bodegas de almacenamiento de algunos dispositivos, equipo mecánico o electromecánico que no da servicio directamente a la sala de datos. Entonces, dentro de esta área roja vemos que hay un cuarto que le llaman sala blanca, que es donde se almacenan y están instalados y dan servicio y operan los servidores. Y hay distintos otros espacios, hay áreas mecánicas, típicamente lo que ofrece el enfriamiento a la sala, hay cuartos eléctricos, bueno, acá vemos un loading dock, una compuerta donde ingresa equipo. Hay áreas de almacenamiento donde almacenan esos equipos para luego prepararlos e ingresarlos hacia la sala blanca. Y otros cuartos de donde entra la fibra óptica, por ejemplo, de algún proveedor o servicios que vienen del exterior, de la calle, podríamos entenderlo así. Y algo típico es tener un área externa donde hay generadores eléctricos, donde hay tal vez una planta de agua helada. Eso puede estar, eh, bueno, en alta escala típicamente está afuera, podríamos tenerlo adentro en un sótano, podríamos tenerlo arriba en una azotea. Es tema de diseño al fin y al cabo y el uso del espacio que tengamos. Y si lo convertimos en un plano, eso esquemático que vimos anterior, podríamos verlo aquí. Esta área que se ve como un verde bien claro es el centro de datos.
Aquí hay dos centros de datos, podríamos verlo así, o dos salas blancas, una sala uno y una sala 2. De hecho, espero que se pueda ver bien, pero acá abajo dice Day One Pod 2 megawatts, Day N Pod 2 megawatts. Eso significa que probablemente este centro de datos cuando lo construyeron por fases. De hecho, acá vemos arriba, Phase 1, cuarto de baterías, Phase 2 o fase 2, cuarto de baterías. Significa que primero se construyó toda la envolvente y se fueron construyendo internamente los espacios según se iban alojando clientes dentro de los servidores. Es algo muy típico en industrias y no solo en esta de centros de datos, pero eso es importante tenerlo en cuenta y comprenderlo porque el dimensionamiento de sistemas, no solo el del enfriamiento, sino supresión contra incendios, que es el tema de hoy, se vuelve crítico em, entender cómo podría crecer este negocio y si el sistema que vamos a instalar va a poder o no dar cobertura y si no le da cobertura, ¿qué vamos a considerar? Esta es una distribución de centros de datos a nivel global obtenidos de esta fuente Data Center Map. Em, Tiene cierta representación, pero lo que estamos viendo acá es básicamente proveedores de servicios de centros de datos que se incluyeron en esta página. Estados Unidos pues va a la cabeza a nivel mundial. En esta fuente dice que hay 3.065 centros de datos únicamente en Estados Unidos. De hecho, en este hub que mencionaba de Virginia, es muy importante, pero a la vez ya uno lee en las noticias de que hay gente quejándose, escasez de agua, temas de ruido y otras condiciones que afectan a ciertas poblaciones. Brasil acá se muestra bastante fuerte también en Latinoamérica. México lo vemos con 53. Ahorita vamos a ver que esto se invierte. Y en Europa, pues hay tantos y todos se traslapan que es difícil verlo bien, pero aquí vemos 154, números grandes 85, Australia también. Em, en fin, es algo que se está distribuyendo en todo el mundo, indiferentemente del área Pues geográfica. órale, Y en México específicamente, de esta sí, fuente le configura. estatista, es bajo. em, Perdón, perdón, Michael. Solo si nos ayudan todos con sus micrófonos, por favor. Es importante para darle continuidad a la presentación. Una disculpa, no, Michael, aquí vamos a estar. sin problema, cosas que suceden. Esta fuente de estatista nos indica que, bueno, Estados Unidos sigue estando a la cabeza con 5.381 centros de datos solo en ese país. Es pues algo entendible, dado que los grandes protagonistas en esta área, Amazon, Facebook, Alphabet o Google, Apple, son de origen estadounidense, ¿no? Luego sigue Alemania y vemos en posiciones intermedias a México y Pero, prácticamente después vemos a Brasil que están, podríamos decir que están en pique. México ahorita tiene un gran hub en Querétaro, entonces está siendo atractivo para ciertos inversores del norte. Em, de ahí también el tema de darle importancia a este sector. Ahora, ya entrando en materia, respecto a protección y prevención de incendios, em, es importante entender, ya vimos que los centros de datos pueden ser edificios únicos, podríamos hablar de un centro de datos dentro de un edificio de oficinas, por supuesto, suelen ser más pequeños, o los típicos cuartos de servidores que a veces vamos a servir y hay un tanquecito pequeño de agente limpio. No es restarle importancia, pero esos cuartos multiplicamos eso por 100 y eso es lo que tenemos en un centro de datos cuando es una única infraestructura y un único edificio que brinda este servicio. En temas de prevención, es muy relacionado a este factor humano de si hacemos bien las cosas dentro de un espacio controlado,
Se habla mucho de trabajos en caliente, que son una de las razones principales para que generan una de las causas principales que generan incendios. Em, Típicamente van a haber permisos de por medio. Necesitaríamos un trabajador capacitado en esos trabajos en caliente y áreas definidas y destinadas para brindar este servicio. En un centro de datos, pues vamos a soldar tuberías de cobre, vamos a tener este corte de algún material para alguna remodelación o ampliación. Entonces es importante definir dónde se van a dar esos trabajos y controlarlos, pues. Almacenamiento de combustibles. em, Podemos tener que es muy típico verlo en los cuartos de servidores pequeños, en oficinas. Vamos, entramos, tenemos el servidor frente a nosotros y vemos en la esquina, bien ordenado, una caja con dispositivos periféricos, un mouse y teclados y headset, cosas de uso de oficina típicamente. Eso no debería existir en un cuarto destinado para servidores, mucho menos en un edificio que brinde un servicio dedicado a eso, como un centro de datos. Y tampoco almacenar libros o almacenar papel o cosas de esa naturaleza. Eso, si nos vamos a un estándar, los estándares típicamente lo limitan o dicen eso no debe de suceder. Y acá pongo en signos de pregunta, un sistema de reducción de oxígeno es algo que no se habla mucho porque es relativamente novedoso, pues lleva años en el mercado, pero tal vez no ha tenido el éxito dado la falta de pruebas, que es costoso. Hay bastantes o hay varios fabricantes, muchos del lado europeo, pero tiene sus temas a nivel de diseño, es mucho basado en el desempeño, o sea, se necesita hacer una prueba a escala para saber cómo va a funcionar ese sistema en ese espacio, pero es algo que existe, es una solución eventual y hablamos de que es de prevención porque el sistema funciona a través de controlar el oxígeno, la concentración del oxígeno en el espacio bajo un nivel donde la llama no vaya a existir e idealmente donde el humano sí pueda sobrevivir. Entonces eso hay que balancearlo. Esa es la razón de por qué hay que hacer una prueba y entender cuál es esa concentración de oxígeno necesaria para que el sistema o el área pues sea segura y no suceda un incendio. Luego tal vez veámoslo así como algo intermedio entre prevención y protección. Podríamos hablar de mitigación de riesgos. Acá indico dos puntos: contención de derrames y ventilación. Cuando menciono ventilación de incendios, ventilación de emergencia, disculpen, es, por ejemplo, un cuarto de baterías. Tenemos un cuarto de baterías que también podemos verlo, en ejemplo, en un CEDI, en un centro de distribución, en estas bodegas grandes. Em, las baterías de ácido plomo desprenden hidrógeno durante su operación. ¿Qué significa esto? El hidrógeno es inflamable y puede ser explosivo. Entonces hay que ventilar el espacio de manera segura. Hay detectores específicos para estas aplicaciones. Aquí hay una parte de qué tan preventivo o qué tan mitigante es el servicio de la ventilación. Si la ventilación corriera continuamente durante todo el momento a una tasa donde sabemos que nunca va a alcanzarse una concentración peligrosa de H2, de hidrógeno, eso podríamos considerarlo prevención. Pero si trabaja, como acá lo estoy indicando, en emergencia, de que se sensa un nivel peligroso de hidrógeno y ahí empieza a funcionar la ventilación, ahí lo vemos como una mitigación. O sea, esperamos a que algo suceda, algo riesgoso suceda para atacarlo. Y la contención de derrames, algo clásico cuando almacenamos combustibles como el diésel que se mantienen en los centros de datos para los generadores eléctricos. Se realiza o bien un dique o algún sistema de contención de derrames que lleven ese líquido, el diésel pues, a un lugar seguro y se trate para evitar que alcance alguna chispa, aunque el diésel necesita bastante energía para encenderse, no significa que no sea riesgoso. Y el lado de la protección,
hay dos grandes familias, la activa y la pasiva. Lo que vemos normalmente del lado activo en un centro de datos son bastantes sistemas del tipo especial y roceados automáticos. Roceados automáticos prácticamente es el estándar y es lo que piden la mayoría de códigos a nivel mundial como primera barrera. Y después los sistemas alternativos o especiales. Aquí listo agua nebulizada, agentes limpios, sistemas híbridos, que es una combinación de agua nebulizada con un gas inerte, y los sistemas de detección y alarma. Y del lado pasivo, pues una compartimentación, o sea, paredes cortafuego, sellado de aperturas en estas paredes con puertas o dampers que se instalarían en sistemas de ventilación y las puertas, pues. Vamos a hablar un poco de la protección activa prácticamente. ¿Qué considero cuando pensamos en un centro de datos? Tenemos un layout de un centro de datos y capaz el cliente nos indica que que va a trabajar en fases porque va a expandirse en un determinado lapso de tiempo. Entonces, cuando vamos a escoger un sistema, hay acá listo cinco, cinco características a considerar, que es la escalabilidad, impacto sobre operaciones, que sea adaptable, que haya un suministro del agente supresor de manera continua y que sea confiable, disponible y mantenible. Bueno, esto último, confiable, disponible y mantenible, es prácticamente una definición también de un centro de datos. Es un servicio que se piensa que sea dado las 24/7 durante todos los días del año, no debería de parar. Más bien, cuando para es cuando sucede que, no sé, se nos cayó WhatsApp, entonces ya nos estamos emigrando a otras plataformas de mensajería. A WhatsApp no creo que le guste eso y tal vez se dio por un fallo en su centro de datos. Entonces puede generar una reputación ahí no muy agradable para los proveedores del servicio. Cuando mencionamos escalabilidad, es esta versatilidad que tenga el sistema que vayamos a diseñar y eventualmente instalar, de que si el cliente o el proveedor de este servicio decide agregarle una sala blanca adicional, será que nuestro sistema puede ramificarse y proteger esa sala o necesita instalar otro sistema totalmente independiente y buscar una manera de luego integrarlos. Esa flexibilidad que buscan muchos clientes y es típica en la industria es lo que hay que considerar. Em, Podríamos ver más escalable un sistema de roceados automáticos que un sistema halogenado o halocarbonado de agente limpio. Hay que ver áreas, pues, pero típicamente los clientes de hiperescala suelen irse por el lado de el agua. Por ejemplo, hiperescala me refiero a estos grandes centros de datos como los de Amazon, Google, esas, esas naves gigantescas. El impacto sobre las operaciones, ya sabemos si podemos descargar agua sobre un rack, ¿verdad? Sin problemas. El tema es que cuando descargamos agua, apagamos el fuego, pero a la vez podríamos estropear el equipo, cosa que se evita, ya que son equipos también costosos. De aquí viene la lógica también de utilizar gases inertes o halocarbonados. ¿Cuál nos sirve? Podría ir un poco en función de la escalabilidad em, y de este suministro también que ahorita vamos a comentar. La adaptabilidad a distintos riesgos. Dentro de un centro de datos vimos que podemos tener un cuarto de baterías, podemos tener un cuarto de generadores, cuarto mecánico donde hay equipo de ventilación, aire acondicionado, las salas en sí, las salas blancas. Podemos tener un pequeño almacenamiento misceláneo. O sea, pueden haber varios espacios, las mismas oficinas. Em, ¿Qué tan adaptable es a esta variedad de riesgos nuestro sistema? ¿Podría yo poner un sistema de agente limpio en oficinas? Sí, ¿por qué no? Hay un tema de costos de por medio, tal vez, entonces tal vez nos limitamos. Podríamos usar agua en la sala blanca, sí, ¿por qué no? Hay que tener ciertas consideraciones. Entonces, es poner en una balanza temas de costos, al final también hay que revisarlo. Un tema de costos, un tema de cumplimiento de objetivos. En protección contra incendios se habla mucho de objetivos, de la continuidad del negocio, específicamente aquí, y la protección de la propiedad y las vidas humanas. Em,
y el medio ambiente también. Entonces, ver nuestro cliente con qué está más alineado y seleccionar una estrategia. Suministro continuo de agente supresor. El más clásico pues es agua. Podríamos tener una cisterna portable del cuerpo de bomberos inyectando agua a nuestro sistema de supresión, a como podríamos tener una cisterna en sitio fija donde el sistema de supresión toma esa agua, cosa tal vez no tan que se vuelve prácticamente imposible en un sistema gaseoso, halogenado, bueno, carbonado, perdón, o inerte, pero ellos trabajan de manera diferente en parte. Ahí tal vez el suministro lo veríamos del lado de tener una reserva en sitio, de que se descargó el sistema, pero inmediatamente al minuto yo tengo otro banco de baterías disponible para darle continuidad a mis operaciones. Y que sea confiable, disponible y mantenible. O sea, que yo sepa que ese sistema va a funcionar debido a que tiene un buen mantenimiento, que esté disponible el día que lo necesito, a la hora que lo necesito, va a estar ahí y confío en él de que no va a durar 5 minutos y se va a apagar porque el motor está dañado, no, sino que va a correr lo que necesita correr el motor y eventualmente va a cumplir su función, que es suprimir un incendio y que sea mantenible. La mantenibilidad de los sistemas en general en un centro de datos pues es crítica. Todo debería estar accesible, debería estar bien rotulado. Hay redundancias de por medio entre los centros de datos, entonces es necesario identificar bien qué sistema sirve a qué área. Es algo que se fijan mucho los que brindan estos servicios en centros de datos y más si hay una certificación a nivel de centros de datos. Entonces, si lo vemos del lado de los rastreadores automáticos, es como el sistema, podría pensarse que esa es em, lo primero que la mayoría de personas piensa cuando vamos a un área de oficinas. Por ejemplo, vamos a colocar aquí rastreadores automáticos. Ok, bien, es lo más típico y podría entenderse que lo más barato. Es normalmente utilizado en áreas no críticas. Repito, áreas no críticas son esas oficinas, algunas bodegas misceláneas y áreas que no sirven directamente a la operación del centro de datos. Podemos usar agua en un centro, en una sala blanca, ¿sí? Esos son áreas críticas que dice prácticamente la práctica en la calle, utilizar preacción de enclavamiento sencillo. Em, Si leemos y vemos algunos otros estándares de algunos de estos desarrolladores de centros de datos, algunos indican enclavamiento doble. Ya es un tema de análisis del riesgo y qué tanto quieren ellos poner en juego en ese tiempo de cuando va a abrir la válvula de preacción, ¿verdad? Si esperamos a que un detector y luego un bulbo se rompa o si únicamente necesitamos la activación de un detector de humo para que inunde una sala prácticamente o se encuentre preparado para cuando el bulbo se rompa. Em, Se utilizan muchos sistemas especiales, es típico verlo en centros de datos, tal vez de una escala baja intermedia, y típicamente se ven agentes limpios. Podemos ver agentes como agua nebulizada, que ahorita lo vamos a ver, pero cuando usamos estos sistemas especiales, típicamente los rociadores automáticos que instalamos en la sala sirven como un respaldo o una segunda capa de protección a este sistema primario de supresión, realmente de extinción, porque pretenden apagar el fuego completamente. Y cuando los instalamos, la guía casi que en muchas partes del mundo es NFPA 13 unido con NFPA 20, 24, 22 y todos esos estándares que hablan de sistemas a base de agua. ¿Cómo se ve un sistema de predicción? Bastante voluminoso. Esto es una foto de un data center de Google. Ahí tenemos un montón de válvulas de predicción. En sí, el arreglo de la válvula de predicción tiene su complejidad.
Pero esto es típico, más si son espacios grandes. Aquí esto podría ir de una sala blanca, un riser de estos, otro va a un cuarto eléctrico. Hay redundancia, entonces uno usa un cuarto eléctrico A, otro B. eh, Se distribuyen de manera estratégica también, pero esto es algo bastante típico en este sector. Agua nebulizada, seguimos con el tema del agua. Esos son sistemas que han ganado fama durante los últimos años, por su versatilidad también y por el tema de la sostenibilidad más que todo. Si vamos a los códigos de construcción o códigos de protección o prevención, típicamente los listan o los encierran en una sección de sistemas alternativos o sistemas especiales. Em, la característica principal de esto es que hay gotas, que las gotas de agua que se generan por el agua nebulizada son de la escala de 1000 micrómetros. Esos son diámetros bastante pequeños de gota. El beneficio de esto es que aumentamos la cantidad de gotas. Cada gota va a tener un área definida y si sumamos todas esas áreas, tenemos un área de exposición al fuego mucho mayor que si tuviéramos gotas más grandes. Entonces la absorción de calor es mucho mejor, mucho mayor, pues. El diseño es variado en temas de fabricantes y va muy de la mano de pruebas a escala. Entonces, por ejemplo, FM tiene su prueba, que es tal vez la más utilizada, donde ellos hicieron un arreglo, un setup de una sala de centros de datos, la quemaron literalmente y pusieron un sistema de agua nebulizada y comprobaron su desempeño. Entonces hay que ir a leer bien el manual del fabricante, ver lo que dice este certificado de prueba que pasó el sistema y ver qué solicita. Esto, de hecho, lo deja bien claro la NFPA 75, que es lo que utilizamos para diseñar. Podría ser un sistema que sustituye los rociadores automáticos en todas las áreas, en áreas no críticas y críticas, siempre y cuando el, este ente competente a nivel nacional, o sea la aseguradora, o sea nuestro cliente, nos diga, ok, acepto que sustituya rociadores automáticos en áreas de oficinas, por decir algo, por un sistema de agua nebulizada diseñado para ese riesgo. Y siguiendo la clasificación de NFPA 75, hay sistemas de baja presión, media presión y alta presión. Baja presión prácticamente es un sistema de las mismas presiones de un sistema de rociadores automáticos. Media presión sube y alta presión vemos sistemas ya no de bombeo con bombas centrífugas, sino bombas de desplazamiento positivo. Y típicamente la gota es mucho más pequeña en alta presión que en baja presión. La magia, llamémoslo así, la magia del agua nebulizada sucede en la boquilla, no tanto va del lado de las presiones. Que sea efectivo, va del lado de la prueba, pero las boquillas son las que definen prácticamente este comportamiento del agua. Y es muy típico ver sistemas de presión en agua nebulizada, entonces veríamos algo similar a lo que vimos en la imagen anterior, pero con em, válvulas de acero inoxidable, que es lo que vemos aquí, una red de tuberías y boquillas de acero inoxidable, todo. El acero inoxidable por temas de que a veces tratamos el agua, hay menos rugosidad y las boquillas, eso sí, no están exentas de taponarse debido a restos en las tuberías. Entonces muchos de estos sistemas llevan filtros o en la boquilla o un filtro después de la válvula de fracción o utilizan algún sistema que purifica el agua hasta cierto punto para, para no utilizar agua dura o agua con ciertos minerales. Y acá a la derecha es un sistema de bombeo centrífugo, es un sistema de baja presión. Si fuera de alta presión, pues veríamos un arreglo de bombas normalmente de desplazamiento positivo. Pero físicamente es como un sistema de rociados automáticos.
Agente limpio, que probablemente muchos estén familiarizados con él. Son sistemas nuevamente considerados alternativos. Entonces, en ciertos espacios tenemos que pedirle una autorización a un asegurador o al cuerpo de bomberos o al ente competente de si podemos o no sustituir rociadores. Em, Probablemente si lo ponemos como un respaldo, como una primera capa de protección y un respaldo de rociadores, no haya tema. Lo que utilizan los agentes limpios es agente gaseoso, o sea, dentro del tanque, em, bueno, veámoslo así, se descargan gas, eso es lo que va a llenar un cuarto. Lo que va a haber dentro del tanque variará. Puede estar en estado gaseoso o estado líquido. En estado gaseoso típicamente son los agentes inertes, argón, nitrógeno, mezcla de argón, nitrógeno con dióxido de carbono u otros. Y del lado halocarbonado, que son los agentes químicos, ellos típicamente están almacenados en esta tanqueta en líquido, en estado líquido, y cuando salen al ambiente se convierten en gas. Em, Eso es importante saberlo porque prácticamente un sistema inerte ocupa más volumen que lo que ocupa un sistema de agente halogenado. Se utilizan prácticamente exclusivamente, voy a decir, en áreas críticas y donde hay equipo sensible, muy difícil ver un sistema de agente limpio en un área de oficinas o en una bodega, dependiendo de lo que es el almacén en esa bodega, pero en una bodega tal vez de algún almacenamiento misceláneo. Extingue fuegos de la clase A, B y C. Normalmente instalamos o diseñamos pensando en una clase C, o sea, equipo eléctrico energizado. Em, si entendemos que A es materiales ordinarios, B es combustibles y C o inflamables y C es equipo eléctrico energizado, si desenergizamos un equipo, brincamos del C al A. ¿Podríamos diseñar un sistema de agente limpio como clase A? Sí, ¿por qué no? Desde mi perspectiva, lo ideal es siempre diseñarlos desde el lado del clase C, especialmente en centros de datos de gran volumen, porque probablemente la operación nunca vaya a parar, aunque tenga una alarma de incendio. El equipo va a seguir operando, el agente se va a descargar, esto es importante entenderlo, y hasta que tal vez el evento se salga de control, ahí se va a desenergizar el centro de datos. Antes de eso probablemente no. Eh, Necesitamos una hermeticidad del espacio, no necesitamos una hermeticidad al 100% de que el espacio se convierta en un globo, ni tampoco una hermeticidad baja donde tengamos fugas. Es una hermeticidad, podríamos decirlo que conveniente, simplemente para que cumplamos los 10 minutos, ojalá más, de que indica la NFPA 2001. Esto tiene cierta relación con el sistema de aire acondicionado. El espacio también está ser ciertamente hermético para que ese aire acondicionado sea también eficiente, pero especialmente para un agente gaseoso, si pensamos en que el sistema de ventilación va a quedar funcionando durante un evento, una descarga, ¿cómo se va a comportar el agente cuando esté en el espacio? Normalmente va a recircular, las máquinas van a recircular el aire, entonces hay que tener consideraciones de el mismo volumen del ducto, el volumen del equipo en sí y qué fugas voy a tener a raíz de que tengo un mecanismo que está impulsando el aire constantemente o la mezcla de aire y agente halogenado o inerte hacia afuera del cuarto. Estoy impulsando, aunque no lo quiera, estoy impulsando el agente a fugarse. Entonces hay que tener unas consideraciones. NFPA 2001, por ejemplo, dice que hay que tener esa consideración y contrarrestar esa carga de agente. Se consideran sistemas integrados de protección contra incendios este tipo de sistema porque no solo dependemos del sistema mecánico de una distribución de boquillas, sino un detector de incendios, un sistema de control que se enlace con un sistema de aire acondicionado, que las fugas del cuarto, las obvias que serían pasantes de tuberías estén bien sellados. Entonces todo funciona como una unidad.
Si no sellamos los pasantes en la puerta, perdón, en las paredes, que normalmente son paredes con resistencia al fuego, ¿qué va a pasar? El agente podría salir por ahí. Y lo que utilizamos es NFPA 2001 para diseñar. Y aquí vemos una sala blanca con un sistema de agente halocarbonado, donde tenemos aquí al fondo podemos ver un tanque con una tubería que baja, entonces esto probablemente inundaría un piso técnico, un piso falso. El sistema de aire acondicionado aquí muy probablemente funcione inyectando por arriba aire, baja y retorna por estas rejillas en piso y empieza a recircular el aire en el espacio. Y a la par hay un tanque que sea probablemente como este que sea más alto, que va a inundar la sala en sí, que es como esta boquilla que aparenta ser de acero inoxidable que vemos en el cielo. Acá al fondo vemos otra. Se distribuyen, hay que tener en consideración las obstrucciones que tengamos por cables o tuberías o el mismo sistema de ventilación. Y la detección prácticamente es el primer medio de protección activa. Muchos códigos piden antes detección que supresión. En las salas blancas es prácticamente crítico poner un sistema de protección activa y se suele utilizar sistemas de detección especial o este grupo de sistemas que son sistemas de muestreo de aire, em, estos que de aspiración de humo también, digámoslo así, o sistemas en algunos espacios, sistemas de infrarrojo también. Em, y la estrategia de detección, estos sistemas de detección que coloquemos van muy enlazados al sistema de supresión. Tenemos una válvula de presión o tenemos un tanque de agente limpio con un actuador eléctrico que esa señal para actuar esta válvula o este tanque va a venir normalmente de un panel de control que va a actuar en función de lo que le diga su sistema de detección. El sistema de enfriamiento influye en el diseño de estos sistemas, dado que al haber grandes cambios de aire en esos espacios, lo más obvio, y esto lo dice la NFPA 75, que es el estándar de centros de datos, o la 76, que es estándar para centros de equipo de telecomunicaciones, dice que lo más em, obvio, el punto más obvio, pongamos en esas palabras, donde va a ir el aire es en las rejillas de retorno de los sistemas de aire acondicionado. Entonces, es muy normal ver un serpentín de tubos de CPVC sobre un equipo de aire acondicionado o penetrando ese ducto de retorno o en un pleno, ¿por qué no? La detección puntual o la detección de humo es lo que impera prácticamente una sola blanca y un centro de datos. Y utilizamos estos estándares 72, que es el estándar de alarmas, y 75 y 76, que son estos que mencioné de centros de datos y cuartos de telecomunicaciones. Como se ven ellos, bueno, esto sería un piso falso. Acá tenemos un detector puntual instalado en un piso falso, en una vía donde el aire probablemente fluya en algún sentido, retorno o suministro. Y este es el serpentín que mencionaba. Este es un caso bastante curioso, una pared prácticamente que es un ventilador, un fan. Em, entonces se genera un serpentín de tuberías de CPVC, que es lo que llevan estos sistemas de aspiración de aire, con un montón de huequitos. Aquí espero que se pueda ver, pero hay como marquitas rojas en los tubos. Esos son puntos de sensado del aire. Entonces, esto, si lo veamos de frente o en planta, están mucho más cercanos que una detección estándar de un área de oficinas, ¿verdad? Y esto es porque la cantidad de aire que pasa por aquí es tan alta que necesitamos que el sistema capte la mayor cantidad de aire en ese espacio y ojalá humo. Em, Digo ojalá en el sentido de que si ponemos menos, la detección va a ser menos sensible. Y la compartimentación, que también es crítica y es algo que se le pone mucha atención, más allá del tema de protección, del lado de la supresión, algunos entes certificadores de centros de datos
fijan la atención al lado de la compartimentación, de si los cuartos están, la envolvente del cuarto tiene su 1 hora o 2 horas con resistencia al fuego, si las puertas y las penetraciones están selladas. Eso es bastante importante. Y típicamente esto lo definen los códigos de construcción a nivel nacional o internacional. Y la idea es confinar este peligro a un único espacio, que si tenemos un cuarto eléctrico con algún transformador y el transformador por alguna razón falla y empieza a arder, se queda en ese espacio 1 hora, 2 horas, lo que está definido por el código o está definido por un análisis del riesgo, em, y prácticamente no afecte las otras áreas mientras un cuerpo de atención de emergencias acuda al evento. Es la primera capa de protección a nivel de protección integral. Entonces, típicamente compartimentamos espacios y luego empezamos o pensamos el tema de supresión. Hay una idea de, ¿cómo llamarle? Trade-off, que detallan los estándares de si tengo rociadores automáticos, por ejemplo, en un cuarto eléctrico, mi envolvente de 2 horas le puedo bajar a 1 hora. Entonces podría entenderse que el sistema de rociadores equivale a 1 hora de protección pasiva. Veámoslo así. Em, Eso es porque simplemente vamos a controlar el fuego, entonces, y ojalá suprimirlo o llevarlo a la extinción. Y la envolvente no necesita ser tan robusta. Abaratamos un poco la construcción instalando un sistema de supresión. Y los códigos que nos hablan sobre eso, típicamente los códigos de construcción, podría ser la NFPA 5000 si algún país la adoptara, o la NFPA 101 y las 75 y 76 de Centros de Datos y Telecomunicaciones tienen sus consideraciones de manera específica. ¿Cómo se ve esto? Bueno, acá hay penetraciones en una pared. Prácticamente dependiendo de lo que está penetrando esa pared, así es el sello. No es un sello para un tubo de este conduit, por ejemplo, que un tubo de agualada con un aislamiento o una cama de cables. Vemos acá la diferencia. Este es como una especie de masilla. Estos son como unos conductos con unas almohadillas. Y algo que em, omití mencionar acá, puse un rótulo NFPA, indica que hay que etiquetar las paredes. El dibujito que ponía anteriormente era un poco más elegante, pero nada, nada raro ver que simplemente utilizan un stencil en la pared y indican que esa pared tiene una resistencia definida en horas y que no debe ser penetrada a menos de que haya un Aló, permiso. hola, ya va que tengo, estaba aquí en un meeting. Gracias. Y acá al lado derecho vemos un damper cortafuego, igual que es un tipo de penetración especialmente para sistemas de ventilación. Puede ser fuego humo o únicamente humo, dependiendo de la estrategia de protección pasiva. Y bueno, acá tenemos un acceso que también esos sistemas deben ser accesibles para el mantenimiento. Sobre el lado de la energía, ese es todo un tema en este sector específicamente. Lo que más vemos son cuartos de baterías, o es lo que ha ganado relevancia durante los últimos años. eh, Más al inicio que empecé con esto, en el campo de protección contra incendios, lo más que se hablaba eran baterías de ácido plomo. Por ahí del 2021, tal vez 20, ya empezó a hablarse, ya empezamos a ver que salían sistemas de detección de gases para baterías de ion litio, y eso es prácticamente donde está yéndose el sector. ¿Por qué? Porque la huella de las baterías de ion litio, como las baterías que tenemos en el celular o la computadora, son mucho menores y almacenan más energía que tener un cuarto lleno de baterías de ácido plomo. Eso trae también nuevos retos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos típicamente en un cuarto de baterías? Que el cuarto de baterías normalmente lo que hace es servir de respaldo a sistemas de UPS, por aquello que se vaya la electricidad y haya que tenga que ingresar un generador eléctrico, por ejemplo. Em, la primera barrera es una protección pasiva.
Esto lo vemos en NFPA 855 y los códigos de construcción, pero ponemos o no ponemos protección activa, eso es un tema en función de los códigos también y de qué tengamos dentro de ese espacio. Em, Detección de gases es algo que, como mencionaba, ganó relevancia a partir de hace media década tal vez, se empezó a hablar mucho de esto, específicamente para baterías de iones de litio. La ventilación, aquí voy a hablar en función de la NFP 855, que es el estándar de almacenamiento de energía, de sistemas estacionarios de almacenamiento de energía. Hay una tabla bastante útil donde indica el tipo de batería y los requerimientos en supresión, en ventilación, en detección. Dice que estas baterías de ion litio no necesitan ventilación e indica que las baterías de ácido plomo necesitan ventilación. Ya lo mencionaba anteriormente, las baterías de ácido plomo pueden desprender hidrógeno, entonces normalmente es muy típico y prácticamente es demandado por los estándares instalar ventilación, ya sea continua o a nivel de emergencia. Pero en baterías de ion de litio no. ¿Por qué? Necesitaríamos conocer o tener una caracterización de estas baterías, de qué va a suceder cuando ellas prendan fuego, pues, y desprendan gases y humo, cuál es la tasa de liberación de ese humo. A veces, pues, será incierto, especialmente si no tenemos una prueba o una certificación de estas baterías que nos diga, ellas se van a comportar ante una fuga térmica, un thermal runaway, de dicha manera. La fuga térmica es este efecto que sucede en las baterías de iones de litio en cascada, donde la celda empieza, combustiona, pues. Adentro hay un dieléctrico que es prácticamente el que se empieza a quemar y empieza a ir a propagarse de celda a celda, luego de módulos hasta la unidad. Es un efecto en cascada prácticamente que es muy difícil de controlar. Em, entonces, bueno, eso hay que entenderlo bastante bien para luego aplicar un sistema de supresión o incluso un sistema de detección. Y no colocar un sistema de ventilación simplemente porque sí, porque alguien me lo mencionó. Hay un estándar bastante robusto a mi parecer que indica cuándo podría ser útil o bien hay que fundamentar esta necesidad. NFPA 70, el código eléctrico, casi que adaptado por muchos países como su código eléctrico, y NFP 85 es lo que se aconseja utilizar ahorita. Entonces, ¿tenemos supresión? ¿Sí o no? Hay un tema em, bueno, no son certificaciones realmente, son pruebas. em, pero hay pruebas UL que nos dan cierta información sobre estas baterías. Acá detallo que las baterías, o como lo vemos aquí al lado derecho, estos son unidades. Las unidades están compuestas por módulos y los módulos por celdas. Acá se ve tal vez un poco más claro. Acá lo que vemos son módulos que están en una unidad que es este gabinete. Dentro de estos módulos vamos a ver las celdas si las sacáramos. Ahora, este es un reporte de UL 9540A. Es un reporte de una prueba, no es una certificación, no hay una batería, no existe tal cosa como batería certificada UL 9540A. Eso lo deja bien claro UL. Entonces, ellos hacen esta prueba, lo que hacen es analizar la propagación de una fuga térmica en una batería. Entonces, bueno, ahí indica un fabricante en específico. Ellos lo que hacen es primero analizar desde lo micro y van a lo macro, veámoslo así, desde la celda hasta la unidad. Entonces analizan la celda, la llevan a ciertas condiciones de fallo. Acá lo curioso es que por ejemplo, esta celda dice que está certificada, esto sí lo certifican, UL 1642, tiene estas características, es de este tipo de litio, níquel, manganeso, cobalto, óxido. Y lo que acá dice es que empezaron a haber un nivel de flamabilidad en el ambiente de 9.21, un nivel bajo también de venteo de la temperatura 7.63, acá una velocidad de quemado
en centímetros por segundo de esto. O sea, características de qué pasó cuando la batería empezó a arder. Eso a nivel de celda. ¿Qué sucedió aquí? Que la celda propagó la, la- la fuga térmica, entonces no cumplió el criterio de desempeño. Ahora van a nivel de módulo. Hacen lo mismo, la llevan a ciertas condiciones. Acá dice que la propagación fue observada, la de la fuga térmica, la thermal runaway, y vieron llamas externas, hubo llamas hacia el exterior de las celdas. em, a pesar de eso no se vio reignición. Entonces, bajo ciertas consideraciones y ciertos criterios de desempeño, se dice que ese módulo no cumplía los criterios. Ahora, luego van al nivel de unidad, que ya sería el RAC que uno típicamente ve. Y aquí, en este recorte, porque estos reportes son amplios, acá ya dice que no se logró observar llamas saliendo de la unidad, de esto el BIS. em, Empieza a indicar qué sucedió. Típicamente ya esta tasa de liberación de calor que dice aquí no excedió un criterio de desempeño que ellos definieron. Ciertas cosas, no hay un riesgo de explosión observable, incluyendo la deflagración. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ok, la batería es segura hasta el nivel de unidad. Entonces, como unidad, el fuego, si sucede, se va a contener ahí. ¿Y qué es lo que nos importa a nosotros respecto a esto? Pues bueno, primero que la batería que se vaya a seleccionar e instalar sea segura. Y después, si sucede, se da el caso de que la unidad no cumple ese criterio de desempeño, ellos llegan al nivel de instalar un sistema de supresión o algún sistema de, que extinga o contenga el riesgo. En este caso, como la unidad se consideró segura, no vieron la necesidad de instalar un sistema de supresión, entonces dice que el criterio de desempeño de la unidad mostrado en la tabla esta 9.1 cumple los criterios y no es necesario realizar un sistema a esta escala. Em, Hay otros fabricantes que podrían llegar a esta escala, entonces ya resulta importante decirle al fabricante de las baterías, ¿tenés por ahí a mano el certificado UL para comprobar si él me da recomendaciones respecto a qué tengo que instalar, a la densidad de rocios automáticos, o si decidieron probar un sistema de agente limpio, qué agente limpio utilizaron, a qué concentraciones? Eso sería bastante útil conocerlo. No todas las baterías han pasado esta prueba, em, o han pasado por esta prueba. Hay muchas baterías en el mercado que no han sido testeadas bajo ningún estándar. Entonces, si nos vamos a la 855, nos dice que hay que ver qué dice una prueba a escala real, ya cuando llegamos a almacenar energía de manera considerable. Entonces, a modo de detalle, eso es lo que el reporte describe a nivel de la celda, a nivel de módulo, a nivel de la unidad, y un último nivel de instalación que a mi parecer del lado de los que trabajamos en supresión es el que podría tener mayor importancia, s- eh, para corregir ciertos requerimientos que la 855 nos da de entrada. Nos da una densidad en casi que riesgo extra en esos espacios. Podríamos corregirla, podría ser más agua o mayores presiones, ¿por qué no? Entonces siempre validar la prueba, digamos, que dicen los fabricantes a las que fue sometido su producto. El otro lado que vemos de almacenamiento de energía son los generadores diésel. No es atípico ver 5 generadores, ¿por qué no? Más de uno prácticamente siempre, porque va a haber una redundancia. Eh, y lo normal es seguir la NFPA 110, que es un estándar a mi parecer bastante completo en este aspecto. Por supuesto, seguir las indicaciones del fabricante. Y dado si fuera el caso de que estábamos dentro de un cuarto instalando un generador, que haya protección
pasiva principalmente y una protección activa en función del arreglo. Podríamos tener roceos automáticos, a como se ve acá en esta imagen, o bajo ciertas condiciones permitidas por alguna autoridad, podríamos instalar un sistema gaseoso de dióxido de carbono, por ejemplo, siempre y cuando tengamos las consideraciones, perdón, siempre y cuando tengamos las consideraciones de que el dióxido de carbono agota el oxígeno y los motores de combustión necesitan oxígeno para hacer su proceso de combustión, pues. Entonces, la 110 da ciertas indicaciones de qué hacer y qué no hacer, además de lo que dicen los fabricantes. Y principalmente la contención de derrames, podríamos tener un tanque subbase, acá no hay tanque, probablemente el tanque de diésel, que son estas tuberías que vemos aquí en el piso, y dan a un tanque ubicado en otro punto, tal vez más seguro, o al aire libre. Pues ese tanque idealmente debería tener algún método de contención, ya sea una pared una doble pared, que es típico también verlo en sistemas de supresión en los motores de combustión, o algún método de contención de derrames, un dique o algunas rejillas que vayan luego remotamente a contenerse. Luego, el lado de la sostenibilidad, que igualmente es algo que eso se ve en las noticias, lo vemos en algún periódico digital. Microsoft va a abrir o Facebook está pensando junto con Microsoft en reabrir una planta de energía nuclear o compraron no sé cuántas hectáreas en cierto lugar porque van a hacer una granja de energía solar. Entonces van a poner un montón de paneles fotovoltaicos o como esta imagen utilizan aerogeneradores, ¿verdad? Esto típicamente ya se logra ver a escalas de desarrolladores con gran poder económico, ¿verdad? Amazon, Meta, de ese nivel. Los desarrolladores pequeños pues no tienen el músculo económico para desarrollar eso, pero igualmente siempre buscan el método más factible para reducir su factura, su huella de carbono eventualmente y funcionar de la manera más eficiente. Aquí listo estos cuatro puntos que vamos a verlos uno a uno. Ahorita que es tendencia en el área de refrigeración y aire acondicionado es esta transición que se viene dando desde tal vez 2022, por ahí empezó a sonar esto un poco más fuerte, de que iban a cambiar o están haciéndolo realmente, cambiando los agentes refrigerantes que utilizan muchas máquinas chillers, máquinas de agua helada o las unidades BDF que vemos en algunas casas, se ven en centros de datos. Van a cambiar el agente refrigerante por unos que tienen menor impacto ambiental, más que todo, tienen un impacto sobre el potencial de calentamiento global, básicamente. Eh, Acá indico a RAE 15 y a RAE 34 y el IMC. A mi parecer, IMC es un buen estándar, más que todo del lado de lo mecánico, de aire acondicionado y refrigeración, em, que viene de estos estándares IBC que realiza el ICC, que de hecho Colombia no hace mucho o está en transición a la adaptación del Código de Construcción Internacional. Eh, su familia, dentro de su familia está el Código Internacional Mecánico. ASRAE 15 y ASRAE 34, si sintiéramos esa necesidad de referenciarlos con NFPA alguna, lo encontramos estrictamente en la 90A, que es la de aire acondicionado. No lo dice explícitamente, lo que dice es utilizar prácticas recomendadas, pero como práctica recomendada dice, puede utilizarse RAE 15. RAE 15 es un estándar em, para para el uso de estos gases refrigerantes, sistemas de BDF y así. Y el RAE 34 lo que hace es una clasificación exhaustiva de los distintos gases que se utilizan en este sector. Ellos van de la mano, entonces
hay ciertas limitaciones en cantidades dentro de espacios ocupados o espacios no ocupados. Y nos dice últimamente, desde que empezó esta transición a gases A2L, que lo vemos aquí, lo que se utiliza mucho o se ve mucho en la calle es R410A, R134A y otros, típicamente de este lado verde. Ahorita muchas marcas ya hicieron algunos de sus productos, ya vienen con algunos de estos gases de baja inflamabilidad que son A2L en amarillo. Otros se mantuvieron del lado este verde. Va un tema en función de qué tan, eh, de qué tan bien funciona el agente dentro de sus sistemas ya existentes, dentro de sus compresores y todo lo que genera este efecto de refrigeración. Em, pero ya hay algunos que hicieron la transición. En centros de datos es algo que está un poco lento, ahí está más complicado. Y ahorita con lo de Trump, sin ponerme tan político, pero ahorita con lo de Trump, esto se ha ralentizado un poco más. Pero es algo que eventualmente va a llegar, porque ya los fabricantes prácticamente empezaron a trabajarlo desde hace varios años. En Europa, por ejemplo, ya es típico que la gente hable de estos refrigerantes y ya olvidaron un poco los gases, estos gases como el R410A, los de los que no propagan llama. Ahora, no hay que entrar tampoco en, pongámoslo así, como un estado de, ay, estamos ingresando material combustible y gases combustibles a un sistema dentro de nuestro edificio. Ya utilizamos gases de otra naturaleza, gas licuado de petróleo, gas natural, que también son gases que propagan llama. Esos gases propagan llama, pero a un nivel bajo. No significa que los gases, a ver, todos los gases arden, eso no hay discusión ante las pruebas. La diferencia es que uno propaga la llama y el otro no. Y aún así propaga la llama, pero bajo ciertas condiciones y necesitamos una llama abierta considerable. Eso no significa tampoco que no vayamos a colocar un sistema de supervisión de fugas, como indico aquí. De hecho, es algo que después de cierta cantidad de, de libras de agente, el refrigerante, los estándares ya lo están pidiendo. Entonces, para los que no están muy familiarizados con esto, los invito a buscar y leer un poco más. Esto probablemente se vaya a trabajar mucho del lado de los especialistas en aire acondicionado, pero no significa que los que trabajemos en el lado de la protección contra incendios vayamos a hacer una inspección algún día, veamos un chiller y curiosamente no hay una supervisión de fugas o no hay un sistema de fugas y recientemente hayan hecho una transición. O sea, hay un riesgo bien que mal inminente. Em, y acá hablo de ventilación de cuartos y ventilación de ductos. El estándar como el IMC prácticamente está girando a si tengo un ducto donde voy a llevar tuberías con este refrigerante, prácticamente se sigue lo mismo con un gas licuado a petróleo. Lo llevo en el exterior o lo llevo sobre un shaft o un ducto arquitectónico ventilado. Y esa ventilación puede ser natural o puede ser mecánica. Podría colocar algún ventilador en algún punto y extraer ese aire constantemente. Estas unidades CLAC pues, son las unidades que se utilizan dentro de los centros de datos que se llaman así, Computer Room Air Conditioner Units. Em, es muy típico verlas. Luego está el tema de los incendios forestales, tal vez acá en América, bueno, resonó el de Chile, en México tal vez han habido en una escala, tal vez que no ha resonado tanto, al menos aquí donde yo vivo en Costa Rica. En Costa Rica han habido, pero tal vez esa frontera entre lo urbano y lo rural o lo forestal no está tan marcada. Em, en otros espacios o partes del mundo como Australia, que es muy típico verlo, hasta declaran temporadas de incendios forestales. En Estados Unidos vimos en California ahorita en enero que hubo incendios forestales bastante considerables. Es importante tenerlo porque
tener esto en consideración porque más que todo en el momento de la planta, el planeamiento de dónde va a ser el sitio de instalación, qué vamos a poner para mitigar un eventual riesgo de incendio forestal. Suena como contraproducente, se trata de instalar centros de datos en lugares donde no hayan riesgos adicionales, pero resulta que instalada a las afueras de la ciudad es más barato la tierra, tal vez no hay tantos problemas de ruido. Hoy, pongámoslo así, en las ciudades pues nos van a limitar el ruido que vaya a generar esa industria. A las afueras de la ciudad pues no vamos a tener que cumplir ciertas consideraciones tan estrictas y tenemos acceso tal vez a instalar una granja de paneles solares, cosa que tal vez no podamos instalar en la ciudad. Hay ciertas facilidades que se brindan cuando se instalan centros de datos en lugares donde tal vez se puede dar una interfaz de que llaman urbano forestal. Entonces hay que tener claro el tema de la vegetación. En esas partes como California hay vegetación o se suele instalar vegetación con resistencia al fuego que retardan el fuego. No soy especialista en vegetación con retardo al fuego, pero lo que se me puede ocurrir es, por ejemplo, la sábila. La sábila, vos le pones un encendedor y no va a arder tan fácil. Em, la gestión del riesgo, por supuesto, es algo que analizarán los desarrolladores. Y este diagrama que detallo aquí es prácticamente lo que se da o el medio por el que podría tener algún impacto una edificación. Lo que transporta el viento, y lo vimos en los incendios de California en enero, es que lleva partículas carbonosas o partículas encendidas, lo que llaman aquí firebrands o embers también, algunos libros lo mencionan así, y ellos se almacenan en tejados, en vegetación y otros espacios combustibles y combustionan cielos, combustiona otra vegetación, combustiona o ingresa pues a las casas. Em, Eso es lo que hay que tener en consideración y ese estándar de NFPA 1140 habla sobre cosas para mitigar ese riesgo, porque no es un riesgo que podamos eliminar 100%, típicamente lo mitigamos. Y esta toma que tengo aquí es de el incendio de Lytton Fire, ahí en Altadena, en California. Me dio la tarea un poco ahí en enero a buscar, curiosidad mía, algún centro de datos. Resultó que sí, hubo uno de esta gente, Cogent Communications en Pasadena, em, donde resulta que la frontera del incendio forestal llegó a cubrirlos a ellos. Acá se ve, bueno, es esta frontera roja, pues, estas fronteras que vemos en grisáceas es el impacto del viento, cómo llevaba el humo, pues, a otras áreas. Entonces, el humo más tóxico, podemos verlo así, se fue hacia el lado urbano, aquí donde vemos Monrovia, Arcadia, todos estos lados. De ahí la razón de que mucha gente tuvo que hacer una evacuación. Pero resulta que este centro de datos, que es este de la derecha, y mediante esto, mediante un mensaje de LinkedIn que puso esta persona que apareció ahí en mi feed, que indicó que tuvieron que cerrar el centro de datos. Porque si, bueno, eso es una muestra de Google Maps, hay otras fuentes más oficiales inclusive del Departamento de Bomberos de California y otras donde indicaban que literalmente el fuego, la frontera, ellos la definían en esta calle, así frente al centro de datos. Ahí era donde lograban la contención de esta frontera. Si tuviera pudiera hacer un zoom out de esta imagen, esto es un parque industrial donde está ese centro de datos prácticamente. Entonces, está bien, el fuego podría decirse que no llegó a consumir el edificio, pero recordemos que a los edificios van personas y claramente no es aconsejable llevar a una persona a un punto de riesgo como un centro de datos frente a un incendio forestal, además de que probablemente las fuentes de agua que tenían acumuladas en este centro de datos fueron tomadas por equipos de emergencia, ¿verdad? Será primordial eso antes de almacenar agua para consumo humano, para la cantidad de personas que hayan acá, especialmente si ya no van a poder ir a
al trabajo aquí, a la industria. Entonces, dato curioso, em, al parecer, hace poco me di la tarea también como de buscar si algo sucedió, no hay mayor información, pensé yo que no sucedió nada, pero tenemos paneles solares, los paneles solares podrían verse impactados por esos firebrands que lleva al aire y se van a acumular en estas azoteas. La azotea eventualmente debería tener cierto retardo al fuego, em, pero son cosas a considerar cuando se instalan o diseñan inclusive edificaciones cerca de áreas propensas a incendios forestales. Y bueno, esas son las fuentes donde obtuvo esto y la fecha. Otro dato curioso es que un centro de datos de la NASA que almacena imágenes, eso acá, bueno, el zoom out no me permitió captarlo, pero se ubica aquí como por donde dice Jajamogna. Por aquí está este centro de operaciones de la NASA. También tuvieron que salir de ahí. El tema de bueno, ya lo mencionaba o lo introducía anteriormente, el tema de los sistemas fotovoltaicos es algo que también no solo en centros de datos está ganando relevancia, se está abaratando la instalación y la gente está viendo ciertos beneficios del lado económico al instalar un sistema eh, de paneles solares, pero también hay que tener en consideración de que lo que vayamos a instalar va a ser una carga adicional de fuego para el edificio, es algo que antes no estaba, ahora lo está, los materiales no son 100% resistentes al fuego en muchos casos. Tal vez el panel solito no va a arder, pero ya cuando lo integramos a un sistema, ahí ya, y más si almacena gran cantidad de energía, ahí sí ya se vuelve una consideración eh, valiosa en tomar en cuenta. Entonces, lo ideal es, primero que todo, instalar equipo certificado y que ese equipo certificado o que haya pasado alguna prueba sea también instalado por alguien que tenga conocimiento, la práctica y si hay alguna certificación de por medio, también que sea certificado en las instalaciones de este tipo. De la mano de estos sistemas, principalmente en centros de datos, va a haber un sistema de almacenamiento de energía que podría ser estos contenedores que vemos, donde adentro hay baterías de iones de litio, similares a esos cuatro de baterías que veíamos en diapositivas anteriores. Entonces, empezamos a aumentar la cantidad de sistemas y sistemas que necesitamos revisar y ver si le traen un nuevo riesgo a la operación. NFPA 70 es el estándar, nuevamente. El código eléctrico, pues, tiene apartados específicos para la instalación de paneles fotovoltaicos. Y algo que detalla bien es pasillos de emergencia, las distancias entre los arreglos de paneles. Aquí vemos que son arreglos bastante compactos, pero acá tenemos un pasillo como en medio de edificios bastante evidente. No debería estar congestionado. Acá tenemos como una salida, aparenta ver en esta imagen un ventilador. Ante una emergencia, esto debería estar totalmente accesible a los cuerpos de bomberos y deberíamos de tener bien claro dónde están los medios de desconexión de energía. Ahora, apagar un fuego en un sistema fotovoltaico no es tan fácil al parecer, debido a que el sistema almacena energía por tiempo. Entonces, no es de que corto el suministro y ya. No, el panel va a almacenar energía por un tiempo y el arco eléctrico que se genere va a seguir alimentándose. Entonces, tanto hay que instalar sistemas seguros para la edificación como proveer medios seguros para el combate de los cuerpos de emergencia. Y eso es algo bastante nuevo, eso es del 2024 prácticamente. El año pasado salió una noticia de que Microsoft construyó el primer edificio, centros de datos con CLT, que es una manera de ingeniería, que es Cross Laminated Timber en inglés. Prácticamente sustituyó entre pisos y otros elementos estructurales o de, o de separación de espacios por
madera. Ahora, no es una madera cualquiera, es em, una madera de ingeniería que fue analizada y que los mismos fabricantes de esta madera nos brindan información sobre la resistencia al fuego. Entonces, lo curioso con esta madera es que ella al quemarse crea una capa carbonosa. Esa capa carbonosa sirve de aislante para el resto de madera que no se ha quemado. Entonces, esa es la resistencia al fuego que se mide y se analiza y que los fabricantes de estos productos le dan a los ingenieros y a los, principalmente a los ingenieros estructurales, eh, para definir compartimentación y para definir resistencia al fuego. Entonces, por supuesto que estos elementos, si fuera una columna, se diseñan de una manera de que ante un fuego, vemos un escenario típico de algún incendio y vamos a decir, ok, supongamos que se quema un basurero en una oficina, a tal escala va a llegar este fuego que va a alcanzar los miembros estructurales del edificio y este núcleo que se va a quedar de la madera intacta, hay que diseñarlo de manera de que no vaya a fallar ante un incendio, ¿verdad? No vaya a haber un colapso estructural. Entonces podría decirse que la madera se sobredimensiona para que luego ante un evento de incendio hay una capa carbonosa que nos sirva de protección, pero que a la misma vez el núcleo no sea tan débil de que el edificio vaya a colapsar. Em, las ventajas de utilizar este material es que es liviano, entonces también nos ahorramos temas de estructura en acero, porque siempre va a haber alguna base estructural en acero. La producción es de bajo impacto ambiental, contrarrestando lo que produce la Ande. fabricación de... Buenos días. ¿Qué onda? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, en conferencia. Disculpa. Perdón, mira, Perdón, te está un llamaba para micrófono abierto, explicarte por algo. favor. Sí. ¿Pueden cerrar su micrófono? Gracias. Esta producción de bajo impacto ambiental, pues sería contrarrestando lo que típicamente la fabricación de cemento y todo esto le genera al ambiente, que tiene una buena huella de carbono. Y es algo aceptado por los códigos de construcción, al menos en Estados Unidos o la NFPA en sus códigos de construcción, indica qué podemos hacer y qué no podemos hacer en madera. Entonces, claramente estará limitado por lo que los códigos de construcción de cada país permitan, ¿verdad? Y también la disponibilidad de estos materiales en los países que cada uno de nosotros vivimos. Pero es algo que eventualmente veo yo, ya Microsoft construyó uno, ellos tienen el poder económico y otras cosas para eh, hacer, investigar y promover otros materiales, pero si esto empieza a abaratarse y se vuelve tendencia, será algo que vayamos a ver más a menudo. Y prácticamente ya finalizando, entre las nuevas tecnologías que vemos el día de hoy, esto va del lado del enfriamiento, la climatización del espacio de las salas blancas. Se habla mucho de liquid cooling. A ver, ahorita los racks se enfrían mediante aire, ventiladores que arrojan aire al espacio, retornan, lo vuelven a enfriar y están en ese ciclo. Liquid cooling es lo que vemos en esta imagen al fondo. En lugar de utilizar un medio que es el aire, utilizamos un medio líquido, normalmente algún líquido refrigerante, algún hidrocarburo inclusive, de ahí viene la importancia, donde sumergimos el servidor, prácticamente sumergimos un servidor en en una piscina de este líquido que no conduce a electricidad y tiene una eficiencia de enfriamiento magnífica. Ahora, esto es una tecnología relativamente nueva y costosa, que también, nuevamente, esto lo están explotando más que todos em, las grandes marcas de centros de datos, pero de a poco esto probablemente se vaya a ir del lado sea una tendencia y se abarate el costo y sea más fácil verlo en otras edificaciones.
¿De dónde viene la importancia en el lado de protección contra incendios? De que algunas bases de estos líquidos son hidrocarburos, entonces no son 100% líquidos refrigerantes donde nunca van a arder, no. Como lo veíamos con el A2L, ellos refrigeran, pero a ciertas condiciones podrían provocar o encenderse, crear una llama, un peligro eventual. Entonces hay que tener ciertas consideraciones. Si lo vemos del lado normativo, en FPA 75, en la última versión, ellos pusieron un área reservada de liquid cooling o immersion cooling que le llaman también. Es un tipo de sistema. Entonces, probablemente en la próxima versión, en un par de años, va a venir algunas consideraciones y requerimientos respecto a este sistema. Y las pruebas remotas, que es NFPA 915, un estándar bastante nuevo. Eso probablemente también se vaya a volver tendencia. Se empezó a hablar mucho durante la pandemia de cómo hacer pruebas remotas, especialmente para sistemas de detección, donde todo es digital. Em, Más y más, esos espacios internos de las salas de datos, los centros de datos en general, son espacios muy restringidos, hay muchas capas de seguridad, no cualquiera puede ingresar hasta el espacio de la sala blanca simplemente porque tiene que cambiar un bombillo, no, hay que pasar varios permisos y hay que pasar varios espacios, entonces una prueba remota podría facilitar este trabajo de permisos, tal vez engorroso y tramitología dentro de un espacio con acceso restringido. Y acá no le indico, pero es algo también bueno acotar. Hay una tendencia ya que le llaman Edge Computing. Son estos centros de datos de una escala pequeña que lo que traen al sector es em, disminuir la latencia, o sea, qué tanto dura la transmisión de datos. Son centros de datos pequeños, algunos se suelen ver como casi que un contenedor, donde dentro hay sistemas de racks, si hay supresión, típicamente la supresión es un sistema de agente limpio que es bastante amigable en el tema de la huella y que es movible, digamos, portable hasta cierto punto. Em, pero nada raro ver en un parqueo o en un área similar, podría verse así, o a la par de una torre eléctrica, un centro de datos pequeñito donde arriba están unas unidades de manejo de aire. em, Eso igual, pues hay que tener sus consideraciones y se diseñará prácticamente igual como un centro de datos grande con sus redundancias y sus métodos de protección. Y para los que gusten leer un poco más, esto es alguna información eh, superficial, podría entender, hay muchos más libros, hay mucho más información en internet, pero la NFPA 75 y 76 son prácticamente lo que iríamos de entrada a revisar. Son estándares que no están adoptados. A ver, la 76 es uno que si leemos el scope, el alcance, indica que es utilizado en centros de telecomunicaciones de servicios públicos. Eso no significa que algún ente que brinde servicios de manera privada lo pueda adoptar. De hecho, casi que los criterios de diseño de ventilación, aspiración de aire vienen de este estándar. La 75 es similar, dependerá si la autoridad adopta o no, pero prácticamente es la mejor práctica cuando trabajamos en protección contra incendios en este sector. ARRAE tiene un libro que trata un poco el tema de la protección contra incendios, además de cuestiones propias de la ventilación y planificación. Es otro libro de Data Center Handbook. Y esto para los que tal vez trabajen del lado de Europa, es CIPSE. Viendo unos conceptos y unas imágenes, que he hecho un par de imágenes, las tomé de este libro, bastante completo a mi parecer. Y esa sería la presentación hasta el momento. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Con mucho gusto. Gracias, Michael. Bueno, les invitamos a todos los que tengan dudas, por favor, pónganlas en el chat y les vamos a empezar a dar lectura. Vamos rápido a ver comentarios. Bueno, saludan varias personas. Vamos con la primera pregunta.
Nos saludan desde Culiacán, Perú, Lima, Managua, Colombia, Cali. Bueno, es una pregunta mía, Sí, Michael. ok. Y más que preguntas, opinión tuya. Ujú, Ya lo mencionaste, pero hoy en día tenemos un grave problema con las baterías de litio, ion litio en sus diferentes compuestos, entendiendo claramente que sobre todo en el caso de las baterías combinadas con fosfato de hierro, ujú, son menos agresivas que las ujú, de que tienen esa química de óxido de níquel, magnesio, cobalto, que ujú, son esotérmicamente muy agresivas, ¿no? ujú, Es muy común que en bancos medianos, pequeños, los bancos de baterías estén dentro de los centros de datos, de los CD, CAD, ajá, y se sigue utilizando sistemas a base de gas ujú, para la supresión como tal. ujú, Y sí, el comentario que yo hago es considerar sacar las baterías por pequeña o por pocas que sean, o en su caso, incluir ya sea rociadores automáticos o sistemas de diluvio o algo basado en agua. ujú. Hoy en día también por ahí la marca Fike tiene un sistema donde a través de, cuando son bancos de baterías pequeñas, inunda con un líquido especial esas baterías para contener esa reacción exotérmica. ¿Qué opinión tienes de esto? Sí, he visto esos sistemas de FIKE. Bueno, en presentaciones nunca he visto uno instalado. Em, Habría que ver qué pruebas por tercera parte han realizado ellos y hasta qué nivel contienen ellos el riesgo. Si únicamente lo controlan o llegan a un nivel de supresión, eso no lo recuerdo, no lo tengo claro en este momento. Pero em, mi recomendación y una práctica que tenemos acá, al menos en la oficina, es separar los cuartos de baterías. Entonces, tenemos un cuarto dedicado a baterías que sirve a un cuarto eléctrico. Y ese cuarto de batería le damos una resistencia pasiva de 2 horas típicamente con un sistema de supresión, típicamente también a base de agua. Las pruebas y la investigación más reciente indica que lo más eficiente es un método, un agente que absorba calor de una manera eh, muy buena, y eso es el agua, y abundante además. Un sistema gaseoso. Em, He visto un par de papers donde tratan el tema de NOEC o de FK5112, ya que es un gas, es un líquido pues que absorbe bastante calor también, funciona bastante mediante la absorción de calor igual que el agua, pero no es algo que ahorita hay una prueba estándar, ese es el tema. Entonces, yo podría usar cualquier cosa mientras de alguna manera lo justifique, ya sea en una prueba a escala y si tengo información suficiente bajo algún modelado. Pero si nos vamos a la 855 en sus anexos, creo que es, ella indica como primer medio principal agua, y luego nos dice si va a utilizar algún sistema alternativo, desde gases, agua nebulizada u otro. eh, Suministre alguna prueba que haga constar que ese sistema va a ser confiable al momento eh, de, de activarse, y va a absorber el calor que tenga que absorber y va a contener el fuego, no necesariamente suprimirlo, lo va a contener, lo va a controlar. Em, pero sí, ese sistema de Fike, me parece que hay que investigarlo más, probablemente es una solución muy buena. Em, Simplemente que pienso yo que el sector lo ha mantenido un poco en stand-by por el tema de las certificaciones. Ok. Sí, porque bueno, definitivamente el agua es la solución hoy en día para Ajá. contener la reacción exotérmica, Ujú, aunque sí, como bien también mencionas, existe una serie de aditivos que luego se le ujú. ponen al agua que ayudan a, Así también. a atraer como el Ujú, F500 que por ahí está en el ujú. mercado. Sin embargo, cabe mencionar que no hay pruebas ni está lista todavía aprobado para baterías de litio, está para No. todos en general Ajá. y sobre todo para hidrocarburos. Ujú, exacto. Bien, bueno, siguiente pregunta, Michael.
de parte de Álvaro Altamirano. Saludos, Álvaro. Gusto verte que estás presente aquí. ¿Cómo manejas la resistencia del staff eléctrico y de IT a tener sistemas basados en agua en sus instalaciones, a pesar de ser recomendados y permitidos por las normas y estándares? O sea, supongo yo que estamos viendo perdón, como un problema ver tener agua en un área eléctrica. Exacto. Realmente, siempre y cuando se mantengan las áreas de, bueno, NFPA 70 tiene un diagrama bastante elegante donde tiene las áreas de mantenimiento de los equipos y eso. El estándar lo que dice es instalar RCDs fuera de esas áreas de mantenimiento, o sea, no sobre el equipo. Si tengo un equipo de aire acondicionado, las aguas de condensados no deberían viajar encima de un panel. O sea, busco una ruta simplemente para evitar que una fuga, no necesariamente una activación de un sistema, sino una fuga vaya a afectar mi sistema. Ahora, yo podría instalar en un cuarto eléctrico un sistema de agua ordinario, pues, siempre y cuando se desenergice de una manera adecuada, va a contener el fuego. O quitamos del todo la supresión y colocamos o diseñamos o especificamos un envolvente a 2 horas, que es lo que el estándar típicamente indica, especialmente si tenemos algún sistema crítico o algo similar. Así es. Muchas gracias. Ujú. Misael Jiménez, ¿puedes mencionar que NFPA hace mención sobre rotular la resistencia al fuego de los muros cortafuego? Sí, la 101 habla de eso y probablemente el código de fuego, la 1 también, el código de construcción. Y aunque no lo mencione, a mi parecer, lo menciona pues, pero si no sé, si tuviera en su país una versión adaptada que tal vez lo excluya, no deja de ser una práctica recomendada. En algún momento alguien va a llegar a hacer no sé, un cambio de algo, de alguna tubería o algo en sitio, una remodelación, y va a penetrar esa pared y rompemos todo el sello de la resistencia simplemente porque quien hizo ese trabajo no tenía identificado eso, ya que a veces los planos en sitio son inexistentes, ¿verdad? Especialmente. Muy común que no Ujú. existan a la mano. Ujú. Ok. Siguiente pregunta. Era Eduardo Heredia. Hola, ¿qué hay de la protección de contrafuego de la estructura? ¿Qué tiempo de protección se requiere en ella? Ok, ahí entramos más del lado estructural. Eso lo define prácticamente los códigos de construcción, y si queremos ir a detalle, pues esa es la NFPA 221, creo, ahorita no recuerdo el número, pero creo que la 221, 220, que detalla los tipos de construcción. Ella dice específicamente para tales ocupaciones o tales usos, utilizamos ciertas estructuras. Por supuesto, no vamos a construir una industria de alto riesgo con madera, porque tal vez sea muy típico tener puntos de calor y algún riesgo de incendio, pues va a ser más evidente. Em, pero bueno, eso es todo un área. De hecho, la SFP, acá el capítulo ha tenido charlas exclusivas de estructuras y resistencia al fuego. Es toda una especialidad inclusive. Yo me salgo un poco de esa especialidad, no es algo que yo haya o esté desarrollando profesionalmente, pero hay estándares y yo iría principalmente a los códigos de construcción primero. Ok. Eh, Adrián Monroy, ¿cómo proteges un cuarto de baterías de ion litio? Bueno, lo mencionamos, Lo pero si quieres. volvíamos a mencionar, sí. Típicamente agua y Agua. una envolvente con resistencia al fuego 2 horas típicamente. Eso lo indica el 855 si lo quieren ver como un requerimiento en algún estándar. Ok. Joana Garay, ¿qué agente para equipos portátiles es adecuado para extinguir fuegos producidos por baterías de litio? Ese es un tema, Michael. Ah, sí.
Sí, Ricardo, yo preferiría no utilizar un equipo portátil si no cuento con el entrenamiento. Eh, Preferiría confiar más de los medios pasivos y automáticos y esperar a que un cuerpo de bomberos llegue al sitio. Si tengo un entrenamiento, pues sí, se da agua en abundantes cantidades, probablemente algún gabinete o alguno toma clase uno que tengamos a la mano y claramente tener el entrenamiento, porque inclusive hasta los bomberos podrían carecer de un entrenamiento de esos para un riesgo de este tipo, ¿verdad? Así es. Aquí, si me permites, Michael, apoyar. Sí. Hay que tener mucho cuidado aquí con los equipos portátiles para extinguir las baterías de litio. Y el comentario va sobre todo en el tamaño y capacidad de las baterías y su composición química. Una batería de litio, de acuerdo al tamaño, puede tener su reacción exotérmica, que no se apaga hasta que Ujú, termina la reacción, y solo lo que podemos hacer es contener esa reacción, aislarla de lo demás. ujú, Incluso hay sistemas donde, eh, nomás no sé si al está había probado, pero un banco de baterías pequeño lo que hace, tienen abajo una alberca con agua. ujú, Cuando se detecta el incendio, ese banco de baterías baja y se inunda. Pero eso tampoco apaga la reacción de la batería, simplemente está conteniendo esa reacción exotérmica. En el mercado de repente hay equipos portátiles que dicen que apagan baterías de ion litio o de litio en cualquiera de sus combinaciones, pero no se tiene esas pruebas que comprueben que sí es así, porque lo que se indica hoy por hoy es que la batería no se apaga hasta que termina su reacción. ¿Cuánto dura esta reacción? Puede durar 5 minutos o puede durar 4, 6, 8, 10 sí, horas o más. Y el gran problema que se tiene con los bancos de batería es la reacción en cadena, donde al prenderse una batería va calentando la que sigue y la que sigue y la que sigue y la que sigue, y eso es lo que provoca que se tienen incendios en bancos de baterías que pueden durar hasta un día, ¿eh? ujú, ujú. Entonces hay que tener cuidado con los equipos portátiles porque, si me permiten, y este es un comentario a manera personal únicamente, no hay en el mercado un equipo portátil que apague una batería de litio. No, y recordemos que las baterías de litio son prácticamente ya podrían considerarse como un commodity. Hay muchos tipos, muchas marcas, muchos tamaños y muchas formas. Entonces, no podemos decir, ah, esta es de tal tipo sin tal vez antes ver una ficha técnica o acercarnos y ver a detalle qué es. Entonces, no hay una solución, no hay una pomada canaria para ese riesgo, podríamos entender. Y lo que podría verse como pomada canaria es el agua, pero no es algo que lo soluciona al 100%, nada más lo mitiga, lo contiene. Exactamente. Ujú. Perfecto. La que sigue, Enrique Gutiérrez Hernández. ¿Dónde podemos volver a ver esta exposición? Posteriormente, más o menos de 4 a 7 días, lo pueden ver en el canal de YouTube del capítulo México de la SFP. Marcelo Galo, muchas gracias, de Bolivia. Marta Alejandra Morales, muy interesante el tema, gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde México. Muy buena Ah, ok. exposición. Ahí tenemos a Den- Bernardo. Dani Ajá. Soto dice NFPA 220 y NFPA 5000, pero no sé a qué se Ah, refiera. Alguna de ah, ok. las... Lo que mencionaba ahorita para Eduardo Heredia, del tema de las estructuras y la clasificación de ellas. Exacto, Ujú. exacto. Dice Mabel Galán, las mantas ignífugos aún son recomendables y deben de estar bajo alguna norma. Uf, los mantas no recuerdo si están normadas. Típico verlo en algunas cocinas, pero supongo yo que se refiere para baterías de ion litio. Em, no me declaro desconocedor de las mantas ignífugas. Yo igual si Ujú, me lo permites, claro, ujú, también no sé si estén listadas o aprobadas, y las he visto en algunas prácticas y pruebas de los cuerpos de bomberos donde tapan totalmente el vehículo, y ujú. lo que se hace realmente es contener el incendio.
Ujú. Lo están aislando de lo demás, pero no lo apaga como tal, simplemente es contención. La siguiente, Jonathan Vargas, ¿consideras que los gases inertes van a reemplazar los gases FK-5-1-12 en los próximos 5 años? No, no, para mí no. Los gases halocarbonados, bueno, tienen mucha. Nosotros que tenemos mucha influencia de lo que sucede en Estados Unidos y lo que se desarrolla allá, es prácticamente el estándar para ellos utilizar esos gases. En Europa, más bien, es lo contrario, son más afines a los gases inertes, no significa que no instalen un sistema de gas halocarbonado. Entonces, va un tema más del lado de la preocupación del instalador de esos sistemas y del cliente final, de si quiere o no tener un sistema sostenible, ya pongámoslo así, de que son los gases inertes contra un sistema eh, que tiene una huella más pequeña, igual es bastante eficiente, em, pero tiene su impacto ambiental minimizado, pero tiene su impacto ambiental. Em, pero no, no veo que en el corto plazo, en unos 5 años, vaya a salir del mercado. Ya están saliendo del mercado otros gases como Écaro, bueno, voy a nombrar marcas comerciales, Écaro, FM200, pero igual van a seguir existiendo gas reutilizable, reciclado. Bueno, si sabes, son en nuestros países, en Estados Unidos, que es un mercado gigantesco, se da. Em, pero básicamente dependerá de cada uno de nosotros, no veo que se vaya a reemplazar estrictamente. Menos, y ahora sí me vuelvo político, menos con las políticas de Donald Trump, ¿verdad? Entonces va a seguir una fábrica produciendo esos gases en alguna parte de América. Bien. Ujú. Gabriel Guzmán, gracias Gabriel. Ahí nos pone la liga para posteriormente verlo en YouTube. Germán Montoya, muy buen contenido e información, muy buen Ok. conocimiento, gracias. Creo que es todo. No sé si hay alguna pregunta más, pero creo que es todo. Adelante, Luis Enrique. Gracias, Ricardo. Michael, pues muy agradecidos por tu participación. Ya es la segunda que tenemos aquí en las conferencias del capítulo SFP México. Recuerdo que hace 2 años tuvimos la primera, ahorita estás repitiendo. Muchas gracias por ello. A Muy todos. interesante el tema y también veo bastantes inquietudes sobre el tema de las baterías de ion litio. Comentarles que el próximo mes tenemos agendada precisamente con el ingeniero David Morales de FM una conferencia para que nos hable sobre el nuevo datasheet referente a la fabricación y almacenamiento de las baterías de litio, pues para que estén atentos a esa conferencia con respecto al tema de las baterías. Bien, procedemos a entregarte el reconocimiento, Michael, a nombre de SFP Capítulo México. Otorga el presente reconocimiento al ingeniero Michael Alcázar Fallas por su exitosa participación como conferencista en SFP Capítulo México con el tema Centro de Datos, Tendencias en la Protección contra Incendios. Firma su servidor Luis Enrique Bernal, presidente del capítulo, celebrado hoy día 20 de marzo de 2025. Nosotros aquí en Ciudad de México y tú, Michael, desde Costa Rica nos acompañas. Muchas Muchas gracias. gracias. También recordar y hacer extensivo el agradecimiento a nuestros patrocinadores. Como bien mencionábamos al principio, Consol, son parte importante de que tengamos estas conferencias y nos apoyan siempre. A Alliance Specialty System, a SAFE, FTech, a Vitaulic, a FM y a la revista Contra Incendio. Gracias por ser patrocinadores nuestros. Recordarles lo que son nuestras redes sociales donde nos pueden seguir. Tenemos publicaciones en la página de LinkedIn, en SFP México Charter, así como en el canal de YouTube, donde podrán ver esta presentación, la grabación y las que hemos tenido anteriormente. Ahí las pueden buscar y obtener. También a través de Facebook, en SFP México Charter. Antes de la despedida, si nos apoyan en el encendido de sus cámaras para tomar la fotografía grupal.
Gabriel, nos indicas cuando se hayan tomado las fotos para poder despedir. Pero Claro, y sonriendo, sonriendo, felices, gozándola. si pueden abrir sus cámaras, de favor. Va la primera foto. Sean tímidos, no sean tímidos. Excelente. Y si pueden apagar para que los demás puedan abrir sus cámaras también. Ay, puras celebridades, puras celebridades. Muy bien. Una más, por favor, una más. Permítame tantito. Ok. Listo. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Bien, pues agradecerles a todos los participantes. Esperamos en las próximas reuniones tenerlos aquí presentes. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos.